Buenas tardes, mi nombre es Viviana Avellaneda y yo les voy a hablar sobre la epilepsia. La epilepsia es una alteración del sistema nervioso central caracterizada por un incremento y sincronización anormales de la actividad eléctrica neuronal, que se manifiesta con crisis recurrentes y espontáneas. En condiciones normales, la actividad nerviosa se mantiene en un estado de equilibrio dinámico regulado por procesos neuronales inhibitorios y excitatorios. Un desequilibrio entre estos mecanismos puede producir una epilepsia. La mayoría, si no es que todas de las formas de epilepsia se desarrollan en un determinado periodo de tiempo, es decir, en algún momento de la vida el cerebro funciona normalmente, pero después de cierta secuencia de desarrollo o en respuesta a algún tipo de daño, se genera un estado nuevo en el cual los circuitos neuronales llegan a ser hiperexcitables, es decir, que se pueden estimular con cualquier mecanismo, originando crisis recurrentes y espontáneas. Las causas. Las causas de la epilepsia debemos saber que no es contagiosa ni necesariamente se acompaña del deterioro mental. Se puede producir por anormalidades neuronales, malformaciones o tumores cerebrales, infecciones o anormalidades en el desarrollo del cerebro. Sin embargo, aproximadamente la mitad de todas las crisis epilépticas no tienen causa conocida. Las alteraciones genéticas pueden constituir algunos de los factores más importantes que contribuyen al desarrollo de la epilepsia. Las causas de la epilepsia se asocian también de acuerdo a la edad. Aproximadamente un 32% de todos los casos de epilepsia son en personas ancianas. Parece deberse a la enfermedad cerebrovascular. Las enfermedades infecciosas como meningitis, el SIDA, la encefalitis viral y otras enfermedades infecciosas también pueden causar la epilepsia. Cerca del 20% de las crisis epilépticas en los niños se debe a parálisis cerebral. Las convulsiones se desencadenan por la falta de sueño, la aparición de destellos luminosos frecuentes, la hiperventilación, el consumo de alcohol, el estrés y los cambios hormonales asociados con la menstruación. El diagnóstico. Su diagnóstico implica detectar una anormalidad epileptogénica persistente del cerebro que es capaz de generar actividad paroxística espontáneamente. Los paroxismos son la manifestación eléctrica del mal funcionamiento del cerebro. El diagnóstico de la epilepsia es clínico y se basa en el interrogatorio. Es necesario obtener información de un familiar o allegado que haya sido testigo de los ataques, pues el paciente no es capaz de describirlos en su totalidad. Hay que intentar conocer todo lo ocurrido antes, durante y después de la crisis. Es muy importante incidir en los antecedentes personales, alteraciones del desarrollo psicomotor, convulsiones febriles, traumatismos cerebrales o historia familiar de epilepsia. Se deben realizar siempre análisis de sangre y orina y radiografía de tórax, un electrocardiograma y el electroencefalograma. El electroencefalograma, conocido por las siglas EEG, es convencional, dura 20 minutos y detecta únicamente anomalías en el 50% de los pacientes. La privación del sueño es útil para poner de manifiesto la actividad epiléptica en el caso de las crisis generalizadas y el sueño fisiológico para las crisis parciales complejas. La neuroimagen permite identificar la mayoría de las lesiones cerebrales causantes de la epilepsia. Son las lesiones anatómicas visibles, pero no se puede realizar a todos los pacientes y se utilizan aquellas epilepsias de causa desconocida, especialmente si es de comienzo reciente y existen signos de sufrimiento cerebral focal. La epilepsia es más grave si se inicia en la infancia, cuando existen lesiones cerebrales orgánicas, si el nivel intelectual es bajo, si el paciente sufre distintos tipos de crisis y cuanto mayor sea la duración de la enfermedad. El tratamiento. Si el paciente responde al primer tratamiento y está libre de crisis durante 1 o 2 años, tiene un 95% de probabilidades de remisión. Los pacientes epilépticos deben tomar 2 precauciones fundamentales: abstenerse de consumir alcohol y otras drogas y mantener un sueño nocturno regular. La mayoría de los enfermos no precisan restricciones en su dieta habitual ni cambios en su régimen de vida. Pueden practicar deportes de forma moderada bajo supervisión, con excepción de aquellos deportes considerados de máximo riesgo y que o bien se realizan en solitario o resultarían muy peligrosos en el caso de que el paciente sufra una crisis durante la práctica de los mismos, o aquellos que requieran el empleo de vehículos a motor. El uso de la televisión, ordenadores o videojuegos y la asistencia a discotecas solo está restringido en caso de epilepsias desencadenadas por estímulos luminosos. El tratamiento de la epilepsia es principalmente farmacológico. En un 50 o un 60% de los pacientes, el tratamiento farmacológico es sencillo, eficaz al primer intento.
y requiere poca supervisión. Un 20% de los pacientes necesitan ajustes o combinaciones de fármacos y otros 20% de pacientes son incontrolables con los fármacos actuales. Una minoría de pacientes son susceptibles de tratamiento quirúrgico. Los fármacos antiepilépticos, que son FAES, tienen como objetivo el control total de las crisis sin producir efectos adversos. En general, inhiben los circuitos neuronales cerebrales y son eficaces si se prescriben correctamente. Los FAES se deben introducir de forma lenta y progresiva. En general, la dosis se incrementan en 4 a 6 semanas. Es importante el cumplimiento estricto del tratamiento y es muy grave el abandono brusco del mismo. Si fuese necesario un cambio de tratamiento, este se realizará de forma gradual. Si se comprueba que un fármaco es ineficaz, se introduce otro de forma progresiva y hacia la segunda o tercera semana se retira el primero. Una toxicidad producida por los FAES es razón suficiente para suspender el tratamiento antiepiléptico. Si el tratamiento es eficaz y sin efectos secundarios, no debe modificarse por ninguna razón. Sin embargo, se considera que tras un plazo de varios años sin crisis se puede plantear la suspensión del tratamiento, en general de 2 a 5 años. Esta decisión debe ser individualizada y aconsejada por un neurólogo. El tratamiento quirúrgico de la epilepsia se realiza a un paciente portador de una lesión benigna y estática con el objetivo de librarlo de las crisis. Deben cumplir el requisito de padecer una epilepsia farmacoresistente. También se tiene en cuenta el número y tipo de crisis y su repercusión en la calidad de vida del enfermo. Debe realizarse un estudio previo a la cirugía para localizar la zona que origina las crisis y poder extirparlas sin ocasionar defectos neurológicos. En esta tabla se puede mostrar algunos de los antiepilépticos con sus dosis adecuadas. Frecuencia. La epilepsia es el tercer trastorno neurológico más frecuente después de la ictus, que son los accidentes vasculares cerebrales, y las demencias, y se calcula que afecta al 0,5 al 1,5% de la población. Solo en Colombia existen más de 400.000 afectados según las estimaciones de la Federación de la Epilepsia. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 10 años y en personas mayores de 65. Son más frecuentes en países subdesarrollados y entre las clases socioeconómicas desfavorecidas. La prevalencia de la epilepsia a nivel mundial revela que se encuentran afectados 5 de cada 1.000 habitantes. La incidencia es el número de casos nuevos que aparecen en una población determinada y la incidencia de la epilepsia a nivel mundial se halla entre los 17 y 70 casos por cada 1.000 habitantes. Se considera que el 40% de las epilepsias tiene un origen genético y que entre el 20 y el 30% de todos los pacientes diagnosticados como epilépticos son refractarios al tratamiento. El cromosoma. El síndrome epiléptico aparece como resultado de una mutación en un único gen casual. Una epilepsia precoz se puede detectar con las deleciones lineales del cromosoma 6, al menos las que afectan la parte terminal del brazo largo Q. Se asocian más al retraso psicomotor y permanecen visibles los signos de epilepsia. Está considerada como dominante ligado al cromosoma X con portadores varones, donde las mujeres se ven afectadas y los hombres transmiten la enfermedad, pero también hay hombres que pueden tener la epilepsia. Una deleción es un tipo especial de anomalía estructural cromosómica que consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma, y esta pérdida origina un desequilibrio. Ese se da en el cromosoma 6, Q11, como se puede observar en la imagen. Los cuadros de Punnett. Conociendo que el hombre es el portador y sería el dominante, según los siguientes cuadros de Punnett se deduce lo siguiente. Al ser 2 heterocigotos se observa que sale un hijo sin ninguna afectación, 2 que son portadores y 1 que es afectado. Los porcentajes serían A mayúscula, 25%, un cuarto, A mayúscula, A minúscula, 50%, 2 cuartos, A minúscula, 25%, un cuarto. Es decir que uno solo sería el afectado. Al ser 2 homocigotos se observa que salen los 4 hijos portadores, pero ninguno afectado. El porcentaje sería A mayúscula, A minúscula, 100%, que es 4 cuartos de la tabla. Y al unir un homocigoto y un heterocigoto se observa que 2 hijos son portadores y 2 no presentan la enfermedad. Aquí A mayúscula tiene el 50%, que son 2 cuartos de la tabla, y A mayúscula, A minúscula, que son los portadores, es el 50% y son los otros 2 cuartos de la tabla.
A continuación se pueden observar algunas imágenes de la epilepsia y podemos observar la forma en que se torna la persona y la postura que toma cuando le da un ataque de estos. También cómo se visualiza un cerebro de una persona normal y una persona que ha sufrido una crisis epiléptica. Ese es un pequeño video que nos va a hablar sobre la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que, bien controlada, permite una vida normal a quienes conviven con ella. La mayoría de crisis epilépticas se pueden controlar con medicamentos. La epilepsia no implica una enfermedad mental. No se transmite por jugar, estudiar, trabajar o simplemente contactar con otras personas. La epilepsia no cambia la apariencia física. Puesto que los síntomas principales de la enfermedad son las crisis epilépticas que se manifiestan de manera intermitente, la mayor parte de las personas con epilepsia son capaces de llevar una vida normal. Existen dos tipos de crisis epilépticas, las crisis parciales y las crisis generalizadas, según se originen en una parte delimitada o en todo el cerebro respectivamente. Crisis parciales. Reconoce los síntomas más comunes: mirada perdida, masticación, movimientos torpes, caminar sin rumbo, temblores y habla confuso. En cambio, las crisis generalizadas presentan otro tipo de síntomas: pérdida de conocimiento, contracción o relajación repentina de los músculos y convulsiones. Recuerda, en ambos casos no debes sujetar ni agarrar a la persona. Debes mantener la calma. Intenta retirar objetos peligrosos con los que se pueda golpear. No se debe dejar sola a una persona que ha tenido una crisis y se deben evitar las aglomeraciones a su alrededor. Además, frente a una crisis generalizada, importante, no coloques nada en la boca. Se debe aflojar la ropa. Y una vez pasada la crisis, es recomendable que pongas de lado a la persona. Es útil medir la duración de la crisis. Las crisis epilépticas no suelen durar más allá de 1 o 2 minutos. Las personas que conviven con la epilepsia pueden llevar una vida plena. Por último, estas fueron las fuentes en las que me basé para consultar la información y muchas gracias por ver este video sobre la epilepsia.